Estimados estudiantes, para mí es un placer compartir con ustedes este espacio agradable y decirles que vamos a trabajar algunos aspectos relacionados con la Edad Media. El primer aspecto es invasiones bárbaras, segundo aspecto, sociedad feudal y tercer aspecto, la iglesia en la Edad Media. Revisemos algunos conceptos. Hablemos de los bárbaros. ¿Quiénes fueron los bárbaros? Los bárbaros eran tribus, fueron tribus politeístas, seminómadas, que invadían fronteras, territorios y todo lo que encontraban en su paso lo destrozaban. Estos pueblos bárbaros, pueblos germanos, tuvieron que ver mucho con las invasiones de la parte del occidente de Europa. Otro concepto es teocentrismo. Teocentrismo es la doctrina que considera que Dios es el centro de todo, que todo gira alrededor de Dios, por lo tanto se dio mucho en la Edad Media. Islam. Islam es una religión monoteísta, su máximo exponente Mahoma, su libro importante es el Corán y su Dios Alá. La monarquía son formas de gobiernos donde el poder se concentra en una sola persona, ya sea rey, monarca o emperador. Constantinopla, pues, es esa ciudad importante, actualmente Estambul, capital del Imperio Bizantino. Entonces, en ese escenario se desarrolló mucho el comercio. La Edad Media, hay que precisar algunos referentes en cuanto al periodo. Entonces podríamos señalar que la Edad Media inicia desde la caída del Imperio Romano hasta a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. También autores señalan que el fin de la Edad Media se dio producto de la caída del Imperio Bizantino. Otros también señalan que se dio desde el momento en que Gutenberg inventa la imprenta moderna y al mismo tiempo finaliza con la Guerra de los 100, es decir, la guerra más extensa que tuvo Europa entre Inglaterra y Francia. Pero bien, señalando estos aspectos aquí en cuanto a esta línea de tiempo, autores señalan de que la Edad Media se caracteriza porque se da en dos momentos, en una alta y una baja Edad Media, que tienen un periodo y un tiempo de 1000 años. Por lo tanto, se considera que la alta Edad Media fue oscurantismo, es decir, un momento donde se daba oportunidad y libertad a las personas. Bien, en cuanto a la alta y baja Edad Media, hay unas subdivisiones. Entre esos tenemos la plena Edad Media. En cuanto a la alta Edad Media, observamos que se da entre el siglo V hasta el VIII, donde surgen una oleada de invasores y surgen también reinos o imperios, entre esos el Imperio Bizantino e Islam. En la Alta Edad Media también se reconoce un imperio carolingio que hace un reconocimiento y un cambio en la educación, en el cristianismo. Se da también una oleada de invasiones. En la plena Edad Media pues se expande el feudalismo, el feudo como tal se convierte en la base de la economía. Se establece entonces una clase social de jerarquías y pues pasamos entonces a la Baja Edad Media. El concepto en la plena Edad Media es rural, mientras que en la Baja Edad Media surgen entonces ciudades, el concepto es más urbano. Además de eso, también surge una clase social dominante, como es la burguesía, que empieza a filtrarse en la escala social y empieza a convertirse en una clase social importante porque maneja las finanzas. También en la Baja Edad Media se da el surgimiento de grandes universidades que se convirtieron en la fuente de desarrollo de Europa. Bien, entonces veamos quiénes eran los bárbaros, o qué eran las invasiones bárbaras. Dice, las invasiones bárbaras fueron incursiones violentas donde el guerrero arrasaba algunas poblaciones fronterizas con el objeto de saquear y obtener sus recursos. Realmente las invasiones bárbaras hay que señalar dentro de esos
dentro de esos líderes a Odoacro. Odoacro fue el que expulsó, digamos así, el que destituyó a Rómulo Augusto, el último emperador del occidente de Roma, en el 476, convirtiéndose Odoacro en el rey de Italia. ¿Qué pasa? Que se dieron en esos tiempos de oleajes de invasiones, estaba por encima el poder y la traición. Por lo tanto, se traicionaban, no cumplían los pactos, las negociaciones, porque los pueblos o mercenarios iban, combatían al mejor postor. Entonces, esas son situaciones que conllevó al Imperio Occidente al deterioro, a la caída. Pero veamos entonces estas oleadas de invasiones. Surgieron muchas invasiones que como consecuencia ocuparon gran parte de Europa Occidental. Y como consecuencia de estas invasiones surgieron reinos. Reinos como el franco, los suevos, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos. Es decir, todos estos reinos que se fueron consolidando de alguna otra forma y se expandieron y dominaron estos territorios de Europa Occidental. Bien. Ahora veamos imperio, el imperio bizantino. Cuando hablamos del imperio bizantino, una vez nos trasladamos a Justiniano, considerado un representante importante de Dios en la tierra, es decir, un concepto teocrático de representante de Dios en la tierra. Además de eso, estableció una sociedad de jerarquías, expandió el cristianismo, generó un cambio de cultura. Además de eso, pues, lamentablemente, llegó al fin de 1453 cuando el Imperio Otomano conquistó Constantinopla, pues, y cae este territorio, hoy por hoy Estambul. Otro imperio importante que hay que destacar es el Imperio Islam, su máximo representante, Mahoma, el profeta Mahoma, que en sus inicios le apareció el arcángel, un arcángel donde le manifestaba su misión, la misión de expandir su doctrina, y que de alguna otra forma ese era su objetivo. Por lo tanto, generó un gran impacto porque ocupó gran parte de Asia suroccidental, lo que hoy queda, donde actualmente queda la península arábica, todo lo que es el Medio Oriente y la parte norte de África, es decir, ocupando todos esos territorios. Ese es el enfrentamiento que hubo durante las cruzadas y la persecución de los cristianos católicos con los musulmanes. Actualmente, en su momento, se llamó el Imperio Musulmán. También Imperio Musulmán. Otro imperio importante es Carolingio, que de Carlos Magno. Es un rey que estableció una forma de gobierno, una monarquía absoluta. Además de eso, se consolidó y expandió el cristianismo, estableció sectores privilegiados y no privilegiados en la sociedad. Además de eso, se clasificaban en los territorios en condados, ducados y marcas, es decir, extendió el vasallaje y el privilegio para que las personas administraran sus tierras. Lamentablemente, pues, también difunde la educación. Los máximos exponentes de la educación, los que orientan el tema de la educación, fueron el clero, que se dedicó mediante la educación a evangelizar y orientar a las personas. Lamentablemente, el imperio cae con el Pacto de Verdún en el 840, y este imperio se divide en tres: occidente, centro y oriental. Ahí prácticamente finaliza ese imperio. Seguimos con la sociedad feudal. Entonces hay que precisar qué es el feudalismo. Cuando hablamos de feudalismo, decimos que es un sistema político, económico, social en Europa Occidental entre el periodo de los siglos X hasta el siglo XIII. Es un régimen que se da un vínculo, una relación de vasallaje, se da una relación entre señores feudales y caballeros. A estas ceremonias se le daba el nombre de homenajes, investiduras y deberes recíprocos. Es decir, que a través de estos ceremoniales se le da la posibilidad a convertirse en vasallos y al servicio del rey, y como también investidura cuando se le ofrece riquezas y propiedad. Recuerden que la sociedad feudal se caracteriza porque su base de la economía es a través de los feudos. Los feudos son las propiedades, es decir,
es netamente agrario, es decir, que el concepto es rural. Por lo tanto, la base de la economía, la fuente como tal, es la tierra. Por eso es que en la sociedad feudal se le dio mucha tierra a la clase noble para que fueran, quienes administraran y dirigieran esos territorios. Entonces, fíjense que el sistema económico feudal, el sistema feudal, pues se convirtió en un elemento importante. Se daba también la autarquía es de autoabastecimiento, es decir, que estas personas que nosotros observamos aquí, que eran los siervos, aquí observamos los siervos, campesinos, aquí está el señor feudal, quien administra y es dueño de todo lo que corresponde a ese territorio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos trabajaban y así mismo como trabajaban tenían que darle una parte a la clase privilegiada y ellos quedaban con poco mucho. Es decir, que esta gente no gozaba de los privilegios como la clase noble, porque ellos vivían de pronto de lo que quedaba, digamos así, de las obras, digamos así, para poderse abastecer. Bien, entonces hay que señalar también que pasamos de un sistema esclavista a un sistema legal, que es la servidumbre o los siervos de la gleba. Cuando hablamos de gleba, hablamos de propiedad de territorio. Es decir, existía el concepto de que tú naces, creces, te reproduces y mueres en la tierra, es decir, ese es tu destino. Entonces, esa era de la forma que manejaba en la sociedad feudal. Entonces, tu condición era esa, tenías que ser un siervo o tenías que ser un artesano, tenías que ser un comerciante y así sucesivamente. Entonces, la sociedad feudal, pues, es una sociedad de estamento muy cerrado entre sí. Podemos señalar de que cada estamento, cada persona cumple sus funciones, cada quien cumple su papel como tal. Podríamos señalar un autor, Huizinga, señala de que en la sociedad feudal manifestaba de que unos, unos guerrean, otros evangelizan y los últimos trabajan. Es decir, que la clase, perdón, el estamento, el tercer estamento, que no eran privilegiados, tenían que rendirle, tenían que producir para para la clase noble, el clero y el rey. Es decir, que esto implica de que tenían que darle tributo y pagar impuestos, es decir, los no privilegiados pagaban impuestos, mientras que los privilegiados no pagaban impuestos y gozaban de libertades. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los privilegiados y no privilegiados? Un ejemplo de eso, por decir algo, un conde, por decir algo, o un duque, que él gozaba de privilegios y libertades porque gozaba de un extenso territorio, pero los campesinos no, aunque existían campesinos libres, pero los siervos no. En el caso de los siervos, tenían que trabajar la tierra y depender del señor feudal, es decir, no gozaban de privilegios. ¿Okay? Y además de eso, en medio de la ignorancia, la superstición, de, de, de tantas cosas que estas personas vivían sometidas de alguna otra forma, es lo que conocemos como la explotación. Estas personas, en pocas palabras, eran explotadas. Eso es lo que quiero decirles. Bueno, entonces, para finalizar en esta parte, quería hacer énfasis en estos dos aspectos. En cuanto a la Alta Edad Media y Baja Edad Media, es decir, cuando hablamos de Alta Edad Media, la monarquía limitada por la nobleza y la iglesia. Es decir, la iglesia jugó un papel importante porque se convirtió en un aparato ideológico de poder, tanto así que controlaba la educación, tanto así que controlaba la conciencia de las personas, tanto así que controlaba la economía, tanto así que evangelizaba, tanto así que adoctrinaba y le decía a la gente que estuviese, a los habitantes, que estuviesen entraran en obediencia y servicio para alcanzar el reino de los cielos. Y de esa manera, la iglesia fue ocupando espacios importantes y fue adquiriendo mucho poder. Adquiriendo mucho poder. Hoy por hoy se evidencia de que la iglesia tiene mucho poder a nivel mundial por el tema de la Edad Media y que todavía es la hora y prevalece el catolicismo. Es decir, eso se dio en la Edad Media y todavía sigue vigente el catolicismo en muchas partes de América Latina,
en la cual se expandió después de cuando se dio el descubrimiento de América y entonces evangelizaban, digamos, hacia a los aborígenes. Y eso es una manera para expandir su poder. En la Baja Edad Media, pues el rey empieza a tener enfrentamiento con el clero, porque es que la iglesia genera un predominio sobre todo. Es decir, el papa se convierte en un ser eh, teocracia, una teocracia, un papa absoluto, es decir, una monarquía absoluta, pero papal, es decir, el papa se convierte en un actor importante y empieza a cobrar sus espacios y empieza entonces a tener control sobre muchas cosas. Entonces eso no lo aceptó la monarquía y entonces vinieron los enfrentamientos, las diferencias. En cuanto a la economía, en la Alta Edad Media se centra exclusivamente en el feudo. El feudo es la base de la economía, es decir, el tema es de autarquía, es decir, de autoabastecimiento. Es decir, que el concepto era rural, agrario, mientras que en la Baja Edad Media el concepto es urbano. ¿Por qué? Porque prevalece el comercio impulsado por quién, por pequeños mercatifes, los comerciantes y hasta allá los burgueses. Los burgueses se convirtieron en la clase dominante porque empezaron a manejar la finanza. Ellos fueron los que realizaron la moneda, realizaron los cheques, realizaron los bancos, realizaron las fábricas en este concepto, en este contexto. ¿Por qué? Porque alrededor del comercio entonces empiezan a surgir ciudades importantes para hacer ferias o intercambios y compra y venta de productos, digamos así. Mientras que en la Alta Edad Media existía un trueque, entonces intercambiaban productos y era muy dispendioso e intercambiar un arroz con sombrero, por decir algo. Entonces, los burgueses se inventan el tema de la moneda y empiezan a hacer transacciones con moneda y dinero. Entonces es importante que se nota allí en la Baja Edad Media de que empiezan a surgir ese proceso de transferencias. Y por lo tanto el concepto en la Baja Edad Media es urbano. Es decir, realmente el comercio es más dinámico que el sistema de autoabastecimiento de subsistencia. Bien. En cuanto a la sociedad, en la Alta Edad Media fue estamental, conocido como privilegiado y no privilegiado. Se mantenía la sociedad en jerarquía, todavía sigue vigente. Pero ¿qué pasa? Surgieron una clase social dominante llamada la burguesía que empezó a filtrarse y a ocupar puestos importantes dentro de la escala de la sociedad. Entonces, ellos, ¿por qué empezaron a ocupar esos puestos entre las escalas sociales? Porque ellos empezaron a manejar el dinero, a manejar las finanzas, los negocios. Entonces, alrededor de eso, entonces surgen bancos, prestamistas, etcétera, etcétera. Por eso es que se nota de que en esta Alta Media, la iglesia no gustaba de los comerciantes, de los mercatifes, porque ellos consideraban de que los mercaderes eran, eran, eran pecadores, porque estaban en contra de la norma de Dios, porque no tributaban, no pagaban impuestos. Entonces, considerados como pecadores. Eh, en cuanto a la cultura, pues se dio un teocentrismo, todo era alrededor de Dios, surgieron muchas catedrales, monasterios, ya en la Baja Edad Media, con influencias intelectuales, filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón y una serie de ideas empiezan a constituir grandes universidades con un enfoque de ciencia, de arte, y, y que se convierten las universidades en un epicentro de desarrollo, como la de París, y grandes catedrales, que también se convierten en un epicentro importante, dejando toda una arquitectura en Europa Occidental. Entonces, eso era el tema que quería presentarle a ustedes sobre la Alta y Baja Edad Media, hacer énfasis sobre estos aspectos.
Bien, entonces quería hacerle énfasis en esto. Pienso que esto es breve, yo pienso que ya todos tuvieron que realizar esa actividad. Quedamos pendientes con el taller y empezar el punto 1, 2 y 3 para responder. En cuanto a esto, algunos estudiantes me conversan, profe, no entiendo esta parte. Claro, lo que pasa es que yo te coloco los estamentos, pero estos estamentos tú tienes que coger es uno solo. No es necesario coger los tres. Yo te coloco aquí un referente para que tú tuvieses como una guía, pero usted lo que va a coger es uno solo. Por ejemplo, si usted coge el clero, entonces, ¿cuáles eran los privilegios del clero? Que gozaban de libertades, tenían poder y riqueza. Mientras que un estamento no privilegiado, por decir algo, los siervos, no privilegiados, ¿por qué? Porque no gozaban de libertades, eran explotados, vivían en aldeas, mientras que el clero vivía en castillos, en grandes monasterios, eh, no gozaban de propiedades. Entonces, es eso, me refiero a ese tipo de explicación que ustedes tienen que establecer sobre los privilegiados y no privilegiados. Escojan uno solo, no hay necesidad de escoger los tres uno solo. Bien, entonces, y finalmente, pues aquí a partir de este link y las páginas 30 y 39 vas a hacer una especie de reflexión crítica sobre el papel de la iglesia durante la Edad Media en aspecto social y aspecto político, o sea, cuáles fueron sus influencias. Recuerden que la iglesia vivió un momento de crisis interna porque tanto poder que obtuvo que empezó a, a generar corrupción. Es decir, como la iglesia era quien colocaba en posiciones en la nobleza, era quien delegaba puestos importantes. Eso se convirtió después en un clientelismo y se convirtió en un escenario de corrupción. Tanto así que eso tuvo crisis interna en la iglesia católica. Y se establecieron algunas reformas. Entonces, más que todo, eso es lo que quería manifestarles, pues bendiciones a todos, los quiero mucho, espero que les haya gustado mi intervención y se cuida mucho.